Bienvenidos a Frecuencia Criminal, el espacio donde cada semana desentrañamos las historias más perturbadoras de la criminalidad. Aquí, la investigación se mezcla con el misterio, la psicología con el horror y los datos con el relato. Ponte cómodo, ajusta tus audífonos y prepárate para sumergirte en un caso que estremeció a todo un continente. Hoy hablaremos de un hombre cuyo nombre genera escalofríos, Luis Alfredo Garavito, conocido como la Bestia, un depredador humano que convirtió a Colombia en el escenario de una de las mayores tragedias criminales de la historia. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957, en una familia numerosa y sumida en la violencia y el alcoholismo. Fue el mayor de 7 hermanos y desde muy pequeño fue sometido a una infancia marcada por 3 puntos muy comunes en asesinos en serie de su nivel. El primer punto es el maltrato físico y psicológico severo. Su padre lo golpeaba con brutalidad, lo humillaba en público y le impedía jugar con otros niños. El segundo punto son los abu-ales. Según su propio testimonio, fue víctima de violencia por parte de vecinos y figuras cercanas durante su niñez. El tercer punto es el aislamiento social. Era descrito como un niño tímido, retraído y con dificultades para relacionarse. Sufrió burlas por su baja estatura y carácter inestable. En 1972, Garavito intentó agresiva y repetidamente iniciar relaciones sexuales con mujeres, pero estos avances fueron rechazados. A través de varios miembros alcohólicos de su familia, Garavito accedió a la bebida alcohólica y desarrolló una adicción. Garavito, un joven rebelde, fue desalojado brevemente en 1972 después de ser sorprendido por su madre intentando violar a un niño de 5 años, y nuevamente en 1973 tras un intento de agresión sexual a un niño de 6 años en una estación de tren en Bogotá. El niño gritó, lo que alertó a las autoridades para arrestar a Garavito, quien afirmó que solo quería abusar ligeramente del niño en respuesta a un cargo de intento de violación. Tras este último incidente, Garavito fue reprendido por su padre Manuel por no elegir a una mujer para agredirla sexualmente, con la inclinación de Garavito por los niños jóvenes provocando frecuentes discusiones entre él y su padre Manuel. Fue desalojado por última vez por comportamiento homosexual. El apodo La Bestia no es gratuito. Entre los años 1992 y 1999, Garavito asesinó brutalmente a cientos de niños y adolescentes en Colombia. Se le atribuyen al menos 172 crímenes comprobados, aunque se cree que las víctimas reales podrían superar las 300. Además de cometer asesinatos en Colombia, admitió haberlo hecho en el exterior, más específicamente en Ecuador y Venezuela. Según la Fiscalía General de la Nación, organismos judiciales y la prensa especializada, Garavito es el segundo homicida en serie del mundo. Su vida se ha documentado en varios programas de televisión y libros. Su modus operandi fue frío, repetitivo y meticulosamente calculado. Primero seleccionaba a las víctimas. Prefería niños y adolescentes varones entre 6 y 16 años, especialmente de clases humildes, en condición de calle o vulnerables. Solía merodear terminales de transporte, plazas de mercado o zonas rurales donde los menores estaban desprotegidos.
El segundo es el engaño y la manipulación. Se disfrazaba para generar confianza de sacerdote, de trabajador social, de anciano desvalido o de vendedor ambulante. Prometía empleo, dinero, comida o regalos para convencer a los niños de acompañarlo. El tercero es el aislamiento y el sometimiento. Caminaba con sus víctimas largas distancias hasta zonas rurales o descampados, lejos de testigos. Llevaba consigo licor, cuerdas, cuchillas y objetos para torturar. El 4, el ritual de violencia. Los emborrachaba o drogaba para debilitarlos. Luego, los torturaba, abusaba sexualmente y finalmente los asesinaba, casi siempre con arma blanca. Muchos cuerpos fueron hallados con señales de una crueldad excesiva, cortes, mutilaciones y ataduras. Y el quinto, se guardaba trofeos macabros de recuerdo. Garavito admitió que en el proceso de cacería y tortura era para él más excitante que el mismo homicidio. Guardaba detalles en su memoria e incluso tenía cuadernos en los que anotaba datos de cada víctima. Guardaba los zapatos de algunas víctimas. Su objetivo no era robar, sino satisfacer impulsos sexuales sádicos y una necesidad de control absoluto sobre la vida de los niños. En algunos casos puntuales, relató cómo sucedieron los hechos. Voy al hotel a las 9 de la noche. Empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina. Saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pinto cerca. Él estudiaba en el Sena, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzco para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio. Él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice: «Eres un miserable, no vales nada». Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice un pacto con el diablo. La psicología criminal describe a Garavito como un psicópata sexual con rasgos sádicos extremos. En entrevistas posteriores, confesó que no podía resistir el impulso. Cada vez que veía a un niño vulnerable, algo en su mente le ordenaba actuar. El ciclo era siempre el mismo. Fantaseaba, planeaba y cazaba. Descargaba sus impulsos con violencia desmedida. Luego entraba en una fase de remordimiento pasajero, hasta que la compulsión regresaba con más fuerza. En sus propias palabras, él sentía que era poseído por el demonio. Para muchos expertos, esa justificación no era más que una manera de no aceptar su absoluta responsabilidad. Según un estudio realizado por unos estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana, Luis Alfredo Garavito poseía un trastorno antisocial de la personalidad. La magnitud de los crímenes generó pánico en Colombia en los años 90. Las desapariciones de niños eran constantes y en varias regiones comenzaron a encontrarse cuerpos en condiciones similares. Había un patrón macabro. Las autoridades notaron coincidencias en las escenas: niños varones,
zonas descampadas, botella de licor, cuerdas y restos de pornografía. Había testigos clave. Algunos sobrevivientes y vecinos describieron a un hombre de baja estatura con gafas que se hacía pasar por religioso o vendedor ambulante. El error de Garavito. En 1999, en Villavicencio, un niño logró escapar y describió a su agresor. Poco después, cerca del lugar de otro hallazgo, la policía encontró objetos personales de Garavito, documentos, ropa y una lista con nombres de posibles y futuras víctimas. Garavito fue capturado en abril de 1999. Durante los interrogatorios, terminó confesando con escalofriante detalle más de 170 asesinatos. Incluso ayudó a las autoridades a ubicar fosas y restos. Garavito recibió múltiples sentencias que sumaban más de 1.800 años de prisión, aunque en Colombia la pena máxima era de 40 años. Por cooperación judicial y buena conducta, su condena se redujo, lo que generó gran controversia en la sociedad. A pesar de ello, enfrentaba múltiples procesos judiciales pendientes en Colombia y Ecuador, lo que impedía su liberación. En 2021 se consideró la posibilidad de la liberación anticipada por buen comportamiento, pero fue rechazada debido a que Garavito no había pagado una multa de aproximadamente $41.500 destinada a las familias. A lo largo de su encarcelamiento, Garavito sufrió de diversas enfermedades graves. En marzo de 2020 fue diagnosticado con leucemia y también padecía cáncer ocular, lo que le causó pérdida de visión, debilidad y fatiga extrema, requiriendo transfusiones de sangre diarias. Estos problemas de salud lo mantenían en una unidad médica dentro de la prisión de Valledupar, conocida como la Tramacua. Luis Alfredo Garavito falleció el 12 de octubre de 2023 a la edad de 66 años en la Clínica Nueva Santo Tomás en Valledupar, Colombia. Su muerte fue consecuencia de múltiples complicaciones de salud derivadas de su leucemia y cáncer ocular. Se dice que Garavito se negó a tener asistencia médica, ya que estaba cansado de sus enfermedades. Había perdido el ojo izquierdo y ya no quería vivir. El caso de Luis Alfredo Garavito es un recordatorio aterrador de lo vulnerables que pueden ser los niños en contextos de pobreza y abandono social. La pregunta que nos queda es: ¿pudo haberse evitado esta tragedia si el Estado hubiera protegido mejor a los menores en situación de calle? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones cuando alguien con este perfil pasa desapercibido por años? ¿La justicia fue suficiente, considerando la magnitud del daño causado? Queremos saber tu opinión. Déjanos tus comentarios, cuéntanos qué piensas de este caso y cómo crees que se debería actuar para prevenir monstruos como Garavito en el futuro. Esto fue Frecuencia Criminal, el canal donde las historias más oscuras encuentran la luz de la investigación. Si este episodio te impactó, suscríbete, comparte y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos capítulos. Recuerda, en cada ciudad, en cada barrio, la línea entre la normalidad y el horror puede ser más delgada de lo que imaginamos. Recuerda, mantente siempre alerta. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo de Frecuencia Criminal.